La carta que cambió el mundo. Era una mañana gris de octubre cuando Gabriel Mendoza se sentó frente a su viejo escritorio de caoba. La luz tenue que se filtraba por la ventana apenas iluminaba la habitación, creando un ambiente íntimo y melancólico que acompañaba perfectamente su estado de ánimo. Con manos temblorosas tomó una hoja de papel en blanco y comenzó a escribir lo que sería la carta más importante de su vida. Querida vida, así comenzó aquella carta que Gabriel nunca tuvo intención de enviar. Solo necesitaba sacar de su interior todas las emociones que lo ahogaban, todas las preguntas sin respuesta que lo atormentaban desde que su esposa Laura había fallecido 3 meses atrás. Gabriel, un profesor jubilado de literatura de 65 años, había perdido el rumbo. Durante 40 años, su vida había girado en torno a su profesión y a Laura. Ahora, se encontraba solo en aquella pequeña casa llena de recuerdos, intentando encontrar una razón para continuar. He caminado durante 65 años por este mundo, y ahora me encuentro perdido como nunca antes. ¿De qué sirve todo el conocimiento que he acumulado si no puedo responder a la pregunta más simple? ¿Cómo seguir cuando la mitad de tu corazón ya no está? Dicen que el tiempo lo cura todo, pero el tiempo parece haberse detenido mientras el dolor sigue intacto. Escribió durante horas, volcando en el papel su dolor, sus miedos, pero también los momentos de felicidad vividos, las lecciones aprendidas y, sin darse cuenta, las esperanzas que aún guardaba en el fondo de su corazón. A medida que las palabras fluían, Gabriel sentía que un peso se iba aligerando de sus hombros. Era como si cada letra que plasmaba en el papel se llevara consigo una pequeña parte de su dolor. Al terminar, dobló cuidadosamente la carta y la guardó en un sobre blanco. No escribió destinatario, solo un remitente, de quien busca respuestas. La dejó sobre la mesa, con la intención de guardarla al día siguiente en el cajón donde conservaba sus recuerdos más preciados. Pero el destino tenía otros planes para aquella carta. María Sánchez trabajaba como personal de limpieza en el edificio donde vivía Gabriel. A sus 42 años, era madre soltera de 2 adolescentes y llevaba más de 20 años limpiando casas y oficinas. Ese día, mientras limpiaba el apartamento de Gabriel, quien había salido a dar un paseo, encontró el sobre en el escritorio. Al ver que no tenía destinatario, pensó que era una carta olvidada o un borrador que debía tirar. La tomó junto con otros papeles y la metió en su bolso, pensando en revisarla más tarde para asegurarse de que no fuera importante. Esa noche, después de servir la cena a sus hijos y ayudarlos con los deberes, María recordó la carta. Sentada en la pequeña cocina de su apartamento, abrió el sobre y comenzó a leer. Las palabras de Gabriel la cautivaron desde la primera línea. No conocía bien al profesor, apenas intercambiaban saludos cordiales cuando se encontraban, pero a través de aquellas palabras sintió una conexión profunda con él, con su dolor y con su búsqueda de sentido. A veces me pregunto si he hecho alguna diferencia en este mundo, decía la carta. He enseñado a cientos de jóvenes, pero ¿realmente cambié alguna vida? ¿Dejé alguna huella que permanezca cuando yo ya no esté? Laura siempre decía que nuestras acciones, incluso las más pequeñas, pueden tener efectos que nunca llegamos a conocer. María dejó la carta sobre la mesa y se llevó las manos al rostro. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras reflexionaba sobre su propia vida. Durante años había sentido que su trabajo era invisible, que sus esfuerzos no eran valorados. Limpiaba, ordenaba, desaparecía antes de que los dueños de las casas regresaran, como si fuera un fantasma. Se había convencido de que su vida no tenía impacto, de que su existencia pasaría sin pena ni gloria. Pero las palabras de Gabriel resonaban en su interior. Si un hombre como él, educado, respetado, que había dedicado su vida a enseñar, tenía las mismas dudas que ella, quizás todos compartían esa incertidumbre. Quizás la grandeza no estaba en ser reconocido, sino en seguir adelante a pesar de las dudas, en hacer lo mejor posible cada día. Esa noche, María no devolvió la carta a su lugar.
En cambio, añadió unas líneas al final. Profesor, no me conoce realmente, pero sus palabras han tocado mi corazón. Soy la persona que limpia su casa 2 veces por semana. Durante años me he sentido invisible, pero hoy comprendo que todos importamos, todos dejamos huella. Quizás usted no pueda ver el impacto que ha tenido en sus estudiantes, igual que yo no puedo ver cómo mi trabajo hace la vida de otros más confortable. Pero estamos aquí, seguimos luchando, y eso ya es una victoria. Gracias por recordármelo sin saberlo. María pensó en devolver la carta al día siguiente, pero algo la detuvo. Sentía que aquellas palabras necesitaban viajar más allá, que otras personas podrían encontrar en ellas el mismo consuelo que ella había hallado. Tomó una decisión impulsiva. Al día siguiente, de camino al trabajo, dejó la carta en un banco del Parque Central, donde sabía que alguien la encontraría. Carlos Romero tenía 29 años y un futuro prometedor. Había estudiado ingeniería y trabajaba en una importante empresa tecnológica. Tenía un buen salario, un apartamento moderno y todas las comodidades materiales que podía desear. Sin embargo, una sensación de vacío lo acompañaba constantemente. Aquella mañana, mientras corría por el parque antes de ir a la oficina, se detuvo a descansar en un banco y encontró el sobre blanco. Por curiosidad, lo abrió y comenzó a leer. La carta lo impactó profundamente. Las reflexiones de Gabriel sobre el sentido de la vida y el legado que dejamos, seguidas por las palabras sinceras de María, contrastaron fuertemente con su propia realidad. Carlos había estado persiguiendo el éxito según los estándares sociales. Dinero, estatus, reconocimiento. Pero a medida que alcanzaba estas metas, la satisfacción duraba cada vez menos. Al final, lo único que realmente importa son las conexiones que establecemos, el amor que damos y recibimos, la diferencia que hacemos en la vida de otros. Carlos permaneció sentado en el banco mucho después de terminar de leer, perdiendo por primera vez en años su rutina meticulosamente planificada. Las palabras de Gabriel y María habían despertado algo en él, una inquietud que no podía ignorar. Esa noche, añadió su propia reflexión a la carta. Encontré esta carta en un banco del parque y ha sido como un espejo que me ha mostrado lo que me falta. Tengo todo lo que la sociedad dice que debería hacerme feliz, pero me siento vacío. He estado tan concentrado en mi carrera que he descuidado las relaciones que realmente importan. No recuerdo la última vez que llamé a mis padres solo para preguntarles cómo están, o que ayudé a alguien sin esperar nada a cambio. Esta carta me ha recordado que el éxito real se mide de otra manera. A partir de hoy quiero vivir con más propósito, con más corazón. Carlos consideró guardar la carta como recordatorio personal, pero algo en él sabía que debía continuar su viaje. La dejó en la cafetería donde desayunaba cada mañana, colocándola discretamente entre las páginas de un libro en la pequeña biblioteca de intercambio que tenían para los clientes. Elena Moreno tenía 35 años y trabajaba como enfermera en el hospital universitario. Desde pequeña había soñado con ayudar a los demás, pero después de 12 años en la profesión, se sentía agotada física y emocionalmente. Los turnos interminables, la falta de recursos, la burocracia y, sobre todo, el enfrentarse diariamente al sufrimiento humano habían ido mermando su pasión inicial. Aquella tarde, después de un turno particularmente difícil en el que había perdido a un paciente con el que había establecido una conexión especial, Elena entró en la cafetería cercana al hospital. Necesitaba un momento de calma antes de volver a casa. Mientras esperaba su café, tomó un libro de la estantería de intercambio y al abrirlo encontró el sobre blanco. La historia de Gabriel, las reflexiones de María y las confesiones de Carlos resonaron profundamente en ella. También ella se cuestionaba si su trabajo marcaba realmente una diferencia, si valía la pena el desgaste emocional que sufría día tras día. Quizás no podamos cambiar el mundo entero, pero sí el mundo de alguien.
Esta frase de Gabriel iluminó algo en Elena. Recordó por qué había elegido ser enfermera, las pequeñas victorias diarias que a veces olvidaba celebrar. Una sonrisa de agradecimiento, un paciente que mejoraba contra todo pronóstico, una familia que encontraba consuelo incluso en los momentos más difíciles. Esa noche, añadió su contribución a la carta. Esta carta ha llegado a mí en el momento exacto en que más la necesitaba. Hoy perdí a un paciente y sentí que todos mis esfuerzos habían sido en vano. Me preguntaba si debía continuar en esta profesión que tanto me exige. Pero sus palabras me han recordado que cada vida que tocamos importa, que cada momento de compasión y cuidado tiene valor por sí mismo, independientemente del resultado final. No puedo salvar a todos, pero puedo hacer que el camino sea menos solitario para quienes acompaño. Gracias por recordarme la razón por la que elegí esta vida. Elena decidió continuar la cadena. Al día siguiente, dejó la carta en la sala de espera del hospital, donde sabía que alguien que necesitara esas palabras la encontraría. Javier Alonso tenía 17 años y se sentía completamente perdido. Sus calificaciones habían bajado drásticamente en el último año. Había discutido con sus mejores amigos y la relación con sus padres era cada vez más tensa. Nadie parecía entender que detrás de su actitud rebelde y distante había un joven aterrorizado ante el futuro, presionado por las expectativas y sin saber qué camino tomar. Ese día, Javier acompañaba a su madre al hospital para una revisión rutinaria. Mientras esperaba en la sala, aburrido y malhumorado, encontró el sobre blanco entre las revistas. Por pura curiosidad, comenzó a leer. Las historias de aquellas 4 personas, tan diferentes pero conectadas por las mismas preguntas fundamentales, lo cautivaron. Por primera vez en mucho tiempo, Javier no se sintió solo en su confusión. Si adultos como Gabriel, María, Carlos y Elena, que parecían tener sus vidas resueltas, también se cuestionaban su propósito y valor. Quizás su propia incertidumbre no era un fracaso, sino parte del viaje. La vida no es una línea recta, sino un camino sinuoso lleno de desvíos, algunos dolorosos pero necesarios. Esas palabras de Gabriel le dieron una nueva perspectiva. Tal vez no tenía que tener todas las respuestas ahora. Tal vez el camino se iba construyendo paso a paso, decisión a decisión. Esa tarde, Javier añadió su mensaje. Tengo 17 años y me siento perdido la mayor parte del tiempo. Todos esperan que sepa qué quiero hacer con mi vida, pero la verdad es que estoy aterrado. Esta carta me ha hecho entender que está bien no tener todas las respuestas, que la incertidumbre es parte del viaje para todos, incluso para los adultos que parecen tenerlo todo bajo control. Me ha dado esperanza saber que puedo encontrar mi camino poco a poco, cometiendo errores, aprendiendo. Gracias por hacerme sentir menos solo. Javier pensó en quedarse con la carta, pero decidió que debía seguir su viaje. La dejó en la biblioteca pública donde solía refugiarse cuando necesitaba espacio para pensar. Lucía Vega tenía 50 años y acababa de recibir una noticia devastadora. La editorial para la que había trabajado durante 25 años cerraría en 3 meses. Como editora literaria, Lucía había dedicado su vida a los libros, a descubrir nuevos talentos, a pulir historias hasta hacerlas brillar. Ahora, se enfrentaba no solo a la pérdida de su trabajo, sino de su identidad. Aquella tarde, mientras buscaba en la biblioteca algún libro que la distrajera de sus preocupaciones, encontró el sobre blanco entre las páginas de una novela que había editado años atrás. Intrigada por la coincidencia, lo abrió y comenzó a leer. Las historias entrelazadas de Gabriel, María, Carlos, Elena y Javier la conmovieron profundamente. Cada uno, desde su realidad particular, se enfrentaba a la misma pregunta universal. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cómo encuentro significado en medio de los cambios y las pérdidas? Quizás la vida no se trata de encontrar respuestas definitivas, sino de aprender a vivir con las preguntas, de encontrar belleza y propósito incluso en la incertidumbre.
Estas palabras de Gabriel iluminaron un nuevo camino para Lucía. Durante años había encontrado propósito en su trabajo, pero ¿acaso era lo único que la definía? Tenía conocimientos, experiencia y pasión que podía canalizar de nuevas formas. Esa noche, añadió su reflexión. Esta carta ha llegado a mí cuando acabo de perder el trabajo que ha sido mi vida durante 25 años. Me sentía acabada, como si ya no tuviera nada que ofrecer. Pero sus palabras me han recordado que somos mucho más que nuestros trabajos, que nuestro valor no depende de un título o una posición. Quizás este final sea en realidad un nuevo comienzo, una oportunidad para reinventarme y encontrar nuevas formas de compartir mi pasión por las historias. Gracias por recordarme que nunca es tarde para escribir un nuevo capítulo. Lucía decidió que aquella carta tenía que regresar a donde había comenzado su viaje. Recordó el nombre del remitente y, después de una búsqueda en Internet, encontró la dirección de Gabriel Mendoza. Introdujo la carta en un nuevo sobre, escribió la dirección y la envió por correo. Habían pasado 6 meses desde que Gabriel escribió aquella carta que nunca tuvo intención de enviar. La vida seguía siendo difícil sin Laura, pero poco a poco había empezado a adaptarse a su nueva realidad. Había retomado el contacto con antiguos alumnos, había comenzado a dar clases de literatura en un centro para adultos mayores y, aunque el dolor seguía presente, ya no lo consumía por completo. Aquella mañana, cuando abrió su buzón y encontró un sobre dirigido a él pero sin remitente, sintió curiosidad. Al abrirlo, reconoció inmediatamente su propia letra, pero también notó 5 caligrafías diferentes que no conocía. Con manos temblorosas, Gabriel se sentó en su sillón favorito y comenzó a leer. A medida que avanzaba por las páginas, las lágrimas corrían por sus mejillas, pero eran lágrimas diferentes a las que había derramado en los últimos meses. Eran lágrimas de asombro, de gratitud, de una especie de alegría agridulce. Sus palabras, escritas en un momento de profundo dolor y cuestionamiento, habían tocado las vidas de 5 personas desconocidas. Y ahora, esas personas le devolvían el regalo, mostrándole el impacto que sus reflexiones habían tenido en ellos, cómo les habían ayudado a encontrar claridad, propósito, esperanza. Gabriel recordó las palabras de Laura. Nuestras acciones, incluso las más pequeñas, pueden tener efectos que nunca llegamos a conocer. Nunca antes había comprendido tan claramente la verdad de esa afirmación como en ese momento. Tomó un bolígrafo y añadió: mi carta, que comenzó como un lamento solitario, ha regresado a mí, transformada en un testimonio de conexión humana. María, Carlos, Elena, Javier, Lucía, personas que no conozco, pero con las que ahora me siento profundamente unido. Sus palabras me han mostrado que incluso en nuestros momentos más oscuros podemos ser luz para otros sin saberlo. Laura tenía razón. Nunca sabemos realmente el alcance de nuestras acciones, las semillas que plantamos sin darnos cuenta. Hoy comprendo que el propósito no es algo que se encuentra de una vez y para siempre, sino que se construye día a día, en cada elección, en cada interacción, y que el mayor significado lo encontramos en las conexiones que establecemos, en cómo nuestras historias se entrelazan con las de otros, creando un tapiz mucho más hermoso y complejo de lo que podríamos lograr solos. Gracias a todos por ser parte de mi historia. Esta carta, que comenzó como un acto de desesperación, se ha convertido en un testimonio de esperanza, un recordatorio de que ninguno de nosotros está realmente solo en su búsqueda de sentido. Gabriel guardó cuidadosamente la carta en una caja de madera que Laura le había regalado en su último aniversario. No sabía qué haría con ella en el futuro, si la mantendría como un tesoro privado o si encontraría la manera de compartir aquella extraordinaria experiencia con otros. Lo que sí sabía con certeza era que aquella carta y las personas cuyos corazones había tocado habían cambiado su perspectiva para siempre. Le habían recordado que incluso en nuestros momentos más oscuros, cuando nos sentimos más solos y perdidos, nuestras palabras y acciones pueden tener un impacto
que nunca llegamos a imaginar, que cada uno de nosotros, en nuestra aparente insignificancia, tiene el poder de cambiar el mundo de alguien, y a veces ese alguien resulta ser uno mismo. Semanas después, Gabriel decidió crear un pequeño grupo de lectura y reflexión en su comunidad. Lo llamó Cartas que Cambian Vidas. Cada semana, personas de todas las edades y orígenes se reunían para compartir sus historias, sus dudas, sus esperanzas. Y aunque nunca mostró la carta original a nadie, su espíritu estaba presente en cada encuentro, en cada conexión que se formaba, en cada vida que se transformaba lentamente a través del poder de las palabras compartidas. Y así, una carta escrita, pero nunca enviada, acabó cambiando no solo un mundo, sino muchos mundos, uno a la vez,